Telecaribe. Uniendo la región. Hola, hola bellezas, bienvenidos a Entre Mujeres. Hoy, como siempre, con el corazón un poquito arrugado por nuestra selección, pero siempre con la convicción de que en esos espacios vamos a celebrar la alegría, la unidad, la empatía y el respeto que, por ejemplo, ayer vimos en nuestros jugadores, que aún con el corazón triste también siempre sonríen porque saben que hicieron un excelente trabajo. También, entre otras cosas, la vida sigue y uno debe sobreponerse a esto y cada vez que pierde, intentar que la próxima vez lo podamos hacer mejor y podamos ganar. Y en esta sala de Entre Mujeres sí que ganamos, señores. Hemos aprendido tanto, justamente hemos crecido como mujeres, ustedes allá en la sala y en esta como la sala de nuestra casa, para hablar de esos temas importantes y el de hoy, como lo habíamos anticipado, no es la excepción. Desde el lunes pasado dijimos que cada lunes íbamos a hablar entonces de temas relacionados con nuestras finanzas, que a veces tanto nos aquejan, de las que tanto decimos que no nos alcanza, pero que hoy justamente vamos a aprender a cómo hacer que alcance, sobre todo si tenemos planes a mediano o a largo plazo, porque el tema del día es el arte del ahorro. ¿Será que si yo me gano un mínimo yo podré ahorrar? ¿Será que si yo me gasto 1.000.000 en algunas cosas podré bajarle para que me quede un poquito y lo guardo? ¿Qué será lo que yo voy a hacer para tener el arte del ahorro y crearlo más bien como un excelente hábito en nuestra vida? Pues eso lo vamos a hablar aquí hoy en Entre Mujeres. Y por supuesto no lo voy a hacer sola, así que le doy la bienvenida a mi hermosa Daniela Vega. Oh, adorada como siempre. Qué rico saludarte. Y por supuesto a mi amada Soledad. Hola. Como siempre combinada, ¿no? Oye, esto en serio es una cosa increíble entre nosotras. Háganme el favor y miren el estampado de mi vestido versus los colores de mis amadas amigas de Entre Mujeres. Siempre Esto es conexión. Eso es una cosa como telepatía, yo no sé, como una conexión más allá de lo físico. ¿Será que No nos ponemos de acuerdo. hasta en los outfits ahorramos? Hasta en eso, hasta en los sillones. Sí, bueno. Hasta en las sillas. No, pero yo como poniéndome en la posición de mujer, siento que no, casi no. Nosotros nos ahorramos en la ropa. La manito, entre los outfits, los accesorios además, que son la debilidad que tenemos. El maquillaje. El maquillaje, que no Dios es nada mío. económico, ¿no? El cabello. Total. Sí. No, es que las mujeres hasta en eso nosotras llevamos del bulto, porque los gastos básicos de nosotras, la canasta familiar de una mujer o de una familia donde la mujer lidera es bien diferente a la de una familia donde solo hay un papá. Es una lista bastante extensa que, bueno, si no la llevamos con responsabilidad, se nos termina saliendo de las manos. Por eso estamos aquí en este programa con este tema, para que nosotras las mujeres tengamos esa educación financiera que a veces, por años y años, ignoramos por desconocimiento. Oigan, pero es que yo siento que es súper importante empezar a hacerlo desde niños. A ustedes a sus niños o a ustedes cuando eran niños les enseñaron a ahorrar, al chonchito, a la alcancía, a tener presente un propósito, un estímulo, que te dijeron, no, mira, de tu merienda, de lo que te vamos a dar para el fin de semana o para el colegio, tú ahorras. Yo siento que ahí está la clave. ¿Te imaginas que lo empecemos a hacer con nuestros hijos? Sería bastante beneficioso, pero lo más probable es que no nos enseñaron porque dicen que de a poquito quizás no se puede ahorrar, pero yo sé que sí. Todo es la disciplina que le pongan. Pues justamente de eso vamos a hablar aquí hoy en Entre Mujeres. Yo creo que lo más importante para comenzar a ahorrar es no limitarte mentalmente con el tema de gano sueldo mínimo, no gano mucho dinero, voy a comenzar a ahorrar más adelante. Yo creo que lo más importante es tener esa certeza de que tienes que comenzar ahora, ya sea con ahorrar 1% de lo que te ingresa por mes, pero tener una estrategia, un plan y seguirlos en el sentido de, ok, gano 1,000 soles al mes, voy a ahorrar 10. Te puede sonar a nada, pero ya tienes el hábito. ¿Viste? ¿Será que si yo me gano el mínimo, será que podré ahorrar? ¿Por qué creemos nosotros que, por ejemplo, vivir en Colombia es imposible ahorrar? Porque también, por supuesto, cuando uno quiere reducir algunos gastos, también suben otros, como la canasta familiar, como los servicios de la luz. Y cuando hay hijos, que lo decíamos el lunes Diosito pasado, santo. que hablamos de este tema, que trajimos expertas también, ella nos dijo clarita en la cara, el que quiera decir que no puede ahorrar porque se gana el mínimo es una simple excusa, porque siempre se puede.
Y no estamos hablando de que tengas que ahorrar cierto porcentaje porque está establecido que así sea, pero de acuerdo a tu estilo de vida, a tus hábitos, a tu rutina, a tu dinámica, pues se ajusta a la realidad cierto porcentaje que puedas realmente ahorrar independientemente de cuánto ganes. Sí, es que necesariamente para tú lograr practicar este arte, porque es un arte, ¿no?, que se tiene que fundamentar y crecer, y es un hábito que el que se tiene que crear, tienes que tener básicamente, como por ahí escuché en algún momento, tres principios fundamentales. Y es el querer hacerlo, porque es la disposición que tú tengas como persona para decir, o te gane mucho o gane poco, voy a decidir ahorrar. Ponerle un propósito a ese ahorro, no es de pronto, yo quiero ahorrar porque yo quiero enriquecerme o quiero tener más dinero. No, yo quiero ahorrar porque quiero viajar. Una motivación. Es correcto, una motivación. Quiero comprar una casa, quiero lograr un objetivo. Y el tercero es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro ahorrar? ¿Cuál es el plan que voy a tener para poder ahorrar? ¿Será que ahorrando en un chonchito así como lo hacíamos a la antigüita o guardando debajo del colchón se logra? No Por sé. lo menos Pero así yo se creo puede que enseñar a sí. nuestros hijos. Ajá, por lo menos así se crea el hábito, por lo menos así tú tienes cierto respaldo, porque es que estamos tan acostumbrados a que recibimos 1 millón y queremos gastarnos 2, porque además le sumamos a eso el cupo de la tarjeta de crédito, le sumamos a esa o de pronto los pagos que nos prestan, algunos cobra diarios y otras cosas que parece que solucionaran quizás esa deuda o ese problema que tenemos o ese antojo que queremos, porque a veces compramos cosas innecesarias y pasamos un tarjetazo y decimos Dios proveerá y de Total, repente me no lo tenemos merezco y ningún respaldo. manifiesto, pero, No, pero me lo en merezco realidad hasta no que estás muero. actuando. Y por ejemplo, a mí me parece lindo que si vamos a empezar con los niños, les digamos, a mí me ha pasado, para los peajes del viaje de diciembre, y ellos sienten que están contribuyendo con eso que ahorramos durante el año a pagar los peajes del viaje que hicimos en diciembre. Súper Y terminan como que, mami, el chonchito le falta. Sí. Claro. Y abuela, dame monedas de 500 y de 1000 que necesito meterle al chonchito. Que vas Ya creando se una sienten- cultura en ellos. Ellos van aprendiendo a hacerlo y a menor escala lo hacen con el chonchito y están contribuyendo a ese peaje. Pero a gran escala, cuando crecen, se acostumbra a que si yo quiero lograr una meta, un objetivo, siento la responsabilidad Sienten que de hacen hacerlo. parte de, es decir, del presupuesto de ese viaje que fue ahorrado, que fue un trabajo de papá y de mamá, pero que ellos ya están siendo invitados a ser parte de, para ese disfrute, que ellos también pueden aportar un granito de arena, como le decimos, y es justamente porque nosotros podemos incentivarles desde muy pequeñitos. Lo mismo cuando ellos quieren regalos, quieren comprar o tienen algún antojo en algún destino, donde uno viaje, que uno les pueda decir, ok, pero contamos es con este dinero, escogen qué lo quieres gastar. No es que aquí en esta tienda me antojé y en la siguiente tienda mañana otra vez. O sea, no. Escoge con inteligencia financiera, que por más que suene grande, realmente es como un poquito de sentido común, pero con intención. Y desde muy chiquitos nuestros hijos pueden recibir ciertas instrucciones que van alimentando y que les van dando esos hábitos que de adultez obviamente lo van a agradecer. Pero en esta conversación de entre mujeres, a mí me encantaría poner un tema sobre la mesa a propósito que se nos va a sumar un hombre a esta conversación. Y es, ¿ustedes creen que realmente esto es un hábito literal de repetir todos los días para poder crearlo? ¿O también tiene que ser muy mezclado con entrenar tu mente a que debes hacer todo esto para tener integridad financiera, para que la cosa funcione no solamente en el ahorro, sino en todas las cosas que requieren dinero por parte de tu vida o que de alguna manera te dan una mentalidad de abundancia o de escasez? Y pues por eso justamente vamos a tener aquí virtualmente a nuestro invitado, Paul Ramphar. Bienvenido a Entre Mujeres. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Pau, Hola, Pau. bienvenido. Bien. Estamos aquí súper gusto. intrigadas de realmente sí. ¿Será que eso del hábito, Paul, se debe entrenar primero la mente o solo es contando los billeticos En la o cómo práctica. será la cosa? Buenísimo, porque esa fue la primera pregunta que me hice yo cuando empecé en este mundo. Yo soy entrenador de mentalidad y alto rendimiento y en pocas palabras lo que busco es alcanzar resultados. Y esa pregunta fue después de haber fracasado más de 18 veces en negocios y me di cuenta que las cosas no estaban muy bien. Y fue ahí donde empecé a cambiar, pues obviamente, ese primer principio que es el hábito. Entonces, cuando empezamos y ahí estaba escuchándolas hablar, todo lo que estaban hablando de los 3 pasos y eso, todo tiene una connotación importantísima, pero es clave entender que todo arranca con una idea, todo arranca con la idea de querer ahorrar, de querer invertir, de querer empezar. Y ahí es donde obviamente el principio es el hábito, no el dinero. Y ahí es donde está la gran confusión y para ponerlo en una perspectiva fácil, es como querer estar fit para después ir al gimnasio. Básicamente es lo mismo, no podemos querer tener plata para después poder ahorrar. Claro. Entonces ese primer principio es el que me hizo a mí entender
que no importa el monto, es la constancia. Y nada más para cerrar esta idea, es súper importante que la gente entienda que se vuelve adictivo. Cuando uno empieza a ahorrar para después invertir, ya sea una casa, ya sea un carro, a mí, pues yo pienso que hay que tener muy en cuenta que eso está considerado como pasivos muchas veces. Si sale plata de nuestro bolsillo son gastos, no son inversiones, por más de que sea mi casa, hasta que no sea mía, no es mía. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener el hábito de acumulación, que es lo que la gente no logra entender, que primero tenemos que ahorrar, o sea, acumular para poder después invertir, es cuando la magia empieza. Y todo empieza con la cabeza de poder tener esa mente fría. Me encanta porque a propósito de eso, nosotros poco, que le hemos dicho mucho entre mujeres, poco queremos invertir en trabajar y entrenar nuestra mente, que finalmente termina siendo como esa gran potencia que tenemos nosotros, que podamos desde a partir de nuestras ideas, pensamientos, incluso esas manifestaciones que decimos todo el tiempo, poder tener entonces esos buenos hábitos y no solamente en el tema financiero, sino finalmente en todos. Chicas, a propósito que está Paula aquí, ¿alguna vez ustedes dijeron, yo tengo que aprender y desaprender cómo estoy haciendo con mis finanzas? Sí, claro, total. Y es que uno crece, obviamente, los papás de uno hacen lo que más pueden con todo lo que ellos tienen y sus conocimientos, pero se deja uno llevar mucho por las banalidades de la vida finalmente, que vienen a tomar ventaja cuando ya uno viene a ver y uno dice, wow, ¿en qué momento me gasté todo esto? Y se pone uno a pensar, pero cuando uno ve los extractos a veces, ¿cuándo me gasté esto? ¿Cuándo pagué esto? Porque y viene uno a ver que no hay ninguna conciencia en algunos gastos que uno hace. A veces uno simplemente porque está con un grupo de amigas de compras, uno quizás no, es que fue a comprar, entonces tengo que comprar y es como... Sí, o sea, ¿qué importa? El me lo merezco, uno más, lo uno deseo. menos, o ese es el plan, o es que si mi amiga compró esto, yo porque también no lo puedo comprar, quizás mi amiga gana algo que yo no gano, pero entonces ya dejamos como, o sea, lo que yo digo, queremos como que adaptar nuestra vida al presupuesto y no el presupuesto a nuestra vida, que sería lo correcto, porque uno no puede querer comprar todos los días, irse de shopping, irse de compras, cuando realmente quizás uno se gana un mínimo. Entonces, ¿en qué momento uno se desfasa? ¿En qué momento pierde uno la conciencia y como que no valora realmente cada centavo? Los gastos hormigas, por ejemplo, Sí. que matan el presupuesto terriblemente porque uno dice, no, es una cosita, no, es que este es un gustico, el heladito todas las tardes, el cafecito todas las tardes, pero cuando vienes a ver al final de mes cuánto te gastaste en ese heladito y en esa botella de agua que la venden mucho más costosa y que quizás si sales de tu casa con un termo de agua, te ahorras mensualmente cuánto en botellas de agua. Entonces son pequeños cambios que realmente uno sí puede implementar en familia, hábitos, dinámicas, y que uno de esa forma adapta el presupuesto a la vida. Yo diría que esos gastos hormigas que acabas de mencionar, Dani, son los más peligrosos, Sí. porque una vez tú revisas los extractos, son los que tú no tienes de pronto calculados dentro de tú, porque hacemos una ecuación, ¿no? Hacemos el cuadrito en Excel o ya sea a mano y vamos calculando supuestamente nuestros gastos fijos, los servicios, el arriendo y demás, pero esos gasticos hormigas, lo que vamos a la tienda, que lo que pedimos por estas plataformas de comida, eso allí no lo calculamos y cuando venimos a ver, quizás de allí podríamos haber estado planeando un ahorro. Claro. Pero no lo contemplamos de esa manera. Y además porque que cuando somos niños no se nos enseña esa cultura. Así es. Y creemos que cuando recibimos nuestros primeros sueldos vamos a desbordarnos, a comprarnos todo lo que soñamos y al final del día, ¿cómo terminamos? Eso me pasaba y a mí me encantaría escuchar a Paul porque es lo que hablábamos al principio del programa. Cuando somos niños, a muy pocos nos enseñan a administrar el dinero que nos dan. Algunos papás incluso piensan, no, yo no le doy por adelantado el dinero de la semana a la merienda a mi hijo porque quién sabe qué hace. No, yo no le doy el dinero de los buses para la universidad porque ya me di cuenta que después me está pidiendo más. Pero no nos enfocamos en qué debemos hacer quizás para que desde ese niño y después adolescente sepa administrar su dinero. Ahora, por ejemplo, que hay tantos niños que quieren emprender, Paul, que quizás tienen ese hambre de no ser empleados, de hacer negocio, pero cuando uno no tiene la mentalidad fuerte y bien entrenada respecto a cómo hacer para uno manejar todo ese tipo de cosas, es cuando de verdad falla. ¿En qué momento uno debería empezar a hablar con sus hijos de entrenamientos tan básicos como administrar el dinero y las finanzas del hogar y de la casa? Ok, es súper importante. Hay muchos temas que tocaron que son súper importantes porque digamos que hablábamos mucho de contenernos a un presupuesto, pero no hablábamos mucho de crear riqueza. Entonces, cuando nosotros tenemos un ingreso, digamos lineal, un salario mensual,
de alguna manera es fácil poder hacer sumas y restas, que a pesar de eso, pues de alguna forma podemos manejarlo por decir no me alcanza, no tengo. Ahora, las tarjetas de crédito lastimosamente son un peligro porque le quitan fricción al uso del gasto. O sea, cuando nosotros mentalmente utilizamos la tarjeta, no es lo mismo que sacar el efectivo y pagar los 120,000 pesos así en efectivo, donde hay un poco más de dolor el saber, o romper un billete de 50,000 o cosas así. Eso por un lado es súper importante porque lastimosamente el sistema financiero nos hace o nos ha inculcado a utilizar este tipo de herramientas que nos hacen obviamente exagerar nuestro consumo porque obviamente nos permiten cierta flexibilidad, pagos posteriores que la gran mayoría de las personas. 1 de cada 10 personas a nivel mundial, bueno, Estados Unidos es la estadística oficial, deja plata a la generación que sigue. Estamos hablando que más o menos el 10% de las personas dejan algo a sus hijos o algo que heredar a nivel financiero. Ahora, yo tengo una perspectiva un poco polémica frente al tema financiero porque a mí, digamos que como soy entrenador de mentalidad, es difícil ver las cosas que no sean como puntuales, causa y efecto. Si estoy gastando más, tengo deuda puntualmente, o sea, no hay como mucha... Y a mí no me preocupa tanto el gasto hormiga si hay abundancia en excesos de ingresos. Entonces, en vez de preocuparnos por la botella de agua, es mucho más fácil enfocarnos en la producción, y ahí es donde viene el tema del emprendimiento. Hoy en día estamos atravesando una época, un punto de inflexión importante en la historia, y a mí me encantan estos temas, pero por la connotación obviamente de comportamiento humano, porque la inteligencia artificial está suplementando, bueno, no sé si suplantando. Exactamente, sí, exacto, el trabajo humano. En Estados Unidos hay computadores, un computador que está reemplazando 250 personas. Entonces tenemos que entender que hay muchas variables donde el valor humano tiene mucha connotación, y si desde niños empezamos a entender cómo crear esa riqueza, desde niños nos enseñan a vender la limonada los sábados en el parqueadero a los vecinos, a vender galletas, a hacer una torta y salir a vender. Esa generación de riqueza hace que el niño construya el hábito de construir riqueza. Es la única forma en la que nosotros podemos cambiar el panorama, porque en Colombia, lastimosamente, y yo soy colombiano aunque estoy ahorita en el extranjero, yo creé empresa en Colombia, pero fue precisamente el poder darle la vuelta a la ideología nacional de vivir endeudado y de vivir, obviamente, pagando, como dicen en inglés, cada cheque, o sea, llega el cheque y se va todo eso. Es donde nosotros tenemos que interceder y entender que una idea, como dice mi libro favorito, y pues para las personas que lo quieran ver me escriben y con mucho gusto los puedo guiar, Piense y hágase rico. O sea, el nombre lo dice todo, Piense y hágase rico. Es un libro de 1900, en los 30s, donde habla de todos los principios de la riqueza para que las personas logren trascender financieramente. Entonces, yo tengo lo que les decía de la percepción un poco polémica, y es que a nosotros nos han enseñado que en los 20 es cuando disfrutamos la vida, es cuando nos vamos de viaje, es cuando no tenemos obligaciones como tal, y ahí es donde está el error. Cuando nosotros tenemos 20 es cuando deberíamos rompernos el lomo haciendo el negocio, emprendiendo, porque no tenemos obligaciones, no hay hijos, vivimos con nuestros papás, los gastos son manejables, nos pagan la comida, nos pagan el arriendo. ¿Cuál es el problema? Que ese proceso, en vez de empezar a los 20, empiezan a los 40, cuando hay una hipoteca, cuando hay 2 carros, bueno, hablando en cualquier situación, cuando hay hijos, cuando hay colegios, cuando hay que comprar cuadernos. Entonces, si nosotros cambiamos el orden y desde jóvenes, desde los 18 años, empezamos a emprender, es cuando nosotros podemos darnos cuenta que podemos facturar mucho ingreso, teniendo todas las facilidades, y podemos después disfrutar. Entonces, yo pienso mucho, para cerrar esta idea, en la gratificación posterior. Entonces hay un mentor mío que decía que hay 2 precios que uno paga, el precio del dolor o el precio del arrepentimiento. Entonces, o te duele ahorita no comprarte eso que quieres para ahorrarlo, invertirlo, o tienes la satisfacción en estos momentos, pero el posterior en 20, 30 años. Entonces, digamos, yo tengo rutinas de ejercicio muy fuerte, de alimentación, pensando en mis 80 años, no pensando ahorita. Ahorita me comería todas las hamburguesas y todas las papas fritas que existen. Pero es obviamente la forma como yo quisiera envejecer. Y las finanzas, con lo de la inteligencia artificial, es un tema muy delicado, porque cada vez, y la inflación, nos damos cuenta que cuando yo
Yo vivía en Barranquilla, yo compraba el cartón de huevos en 8.000 y ahorita está en 20.000. Correcto. O sea, y así no ha subido los ingresos de las personas. Entonces, el factor inflación, el factor costo de vida, el factor falta de programación mental frente al dinero, pues están pasando una factura durísima a la población. De acuerdo, Paul. Nosotros hemos hablado aquí y sin querer, creo que lo hemos hecho no apoyados en un tema en específico, sino en la importancia en lo que uno, además de educarse académicamente y lo que hacen nuestros papás con todos sus recursos físicos, económicos y humanos, es como, mira, sí, tú debes aprender y tener una carrera si así lo decides y si así lo ubicamos, pero qué tan importante es entonces, como necesita uno siempre un doctor y un abogado, nosotros también poder tener un asesor de finanzas, nosotros poder tomar el tiempo de invertirle a nuestras emociones, a capacitar nuestra mente para poder potenciar quizás todo lo que académicamente sí aprendimos. Y yo creo que en esta conversación se suma alguien al que ya conozco su trayectoria y quisiera que lo incluyéramos en esta conversación justo en ese momento, y él es Juan Pedrosa para hablar de ese tema como asesor financiero. Hola, Juan. Hola, hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Adelante. Bienvenida Entre Mujeres. Ponte cómodo por acá. Gracias, muy El amable. amarillo es tuyo. Es que yo me acuerdo, Juan, de una Sí. conversación que tuvimos años atrás en los que yo me acuerdo que la gente llamaba y decía, claro, es que para usted decir que ahorrar es muy fácil porque usted no se gana en el mínimo o ustedes no tienen ingresos del día. No Ok. comen con lo que Con lo del trabajan del día, no saben qué es pagar los servicios con lo que uno a veces produce del día. Y Juan decía, pero es que es justamente ahí lo que hablábamos y lo que dejábamos en esta conversación. Es que cuando no entrenamos la mente y lo vivimos desde la escasez es muy difícil. Y sobre todo que no Así hay es. una regla general para todos, ¿cierto, Juan? O sea, cada estilo de vida, por ejemplo, si es una persona que gana o vive del día a día, pues su dinámica y su movimiento de sus ingresos es completamente diferente a alguien que reciba pagos quincenales o mensuales, o alguien que en un mes reciba cierto ingreso, en el otro pueda que reciba otro, menos o más. Entonces, por eso es que es importante uno realmente contar con la asesoría de un profesional en lo posible para que lo oriente a uno y le diga según el estilo de vida, según los ingresos y según ese flujo mensual que puede o no ser, variar o no, cuál sería la mejor forma de ahorrar. Es que han tocado muchos temas que a mí realmente me apasionan y mira que hay algo muy importante y es que muchas personas, sobre todo las personas que están a veces como en la informalidad, ganan en el día a día ese ingreso y son las personas que más consumen de pronto las cosas que tienen malos hábitos en cuanto al tema del dinero. Por ejemplo, son las que más consumen juegos de azar, son las que más de pronto llega el fin de semana y se toman las cervecitas, no tienen ningún tipo de dominio de lo que es una planificación financiera. Y precisamente ahorita estaban tocando el tema de la conciencia y es que mientras no seamos conscientes en cuanto a cuánto estamos generando y en qué estamos gastando el dinero, jamás lo vamos a poder gestionar. Nada que nosotros no asumamos en nuestra conciencia lo vamos a poder gestionar. Por ejemplo, si uno quiere bajar de peso, muchas personas fracasan en bajar de peso cuando el primer paso que uno podría tomar es simplemente empezar a registrar el peso en una báscula todos los días y ponerse una meta. Y mientras uno se mida en esa báscula, uno va viendo todos los días y dice, estoy en 100 kilos, no he logrado el objetivo. Me mido al día siguiente, practico algo nuevamente, la dieta, el ejercicio, y voy viendo esa evolución. Y precisamente eso es lo mismo en el tema del dinero. Tenemos que empezar a registrar todos nuestros gastos para ver cómo va evolucionando, porque a veces es muy fácil decir, bueno, me voy a ajustar con este presupuesto. Me vi el programa de Entre Mujeres, por ejemplo, que estaban hablando acerca del tema del dinero. Estoy motivado, voy a empezar a llevar mi presupuesto. Pero esa motivación se pierde rápidamente cuando no hacemos conscientes los gastos. Claro. Entonces, una estrategia muy infalible que a mí me gusta mucho utilizar es empezar a registrar todos los gastos, por más pequeño que sea ese gasto. Hoy en día es muy fácil porque tenemos nuestro smartphone. Hay muchas aplicaciones de finanzas donde podemos empezar a registrar ese café, los gastos del transporte, tanto los gastos fijos como los gastos variables. Y ahí vamos haciendo ese seguimiento y vamos mirando todos los días. Miércoles, hoy me pasé de mi presupuesto que tenía para el día de hoy. De pronto al día siguiente sí lo cumplí. Y ahí en esa fluctuación vamos viendo cuál es nuestro patrón con el dinero, cómo estamos gastando el dinero, y ahí podemos empezar a tomar decisiones. Se van tomando decisiones porque Claro, así es. claro, esa parte yo creo que viene siendo como la más difícil y es la parte de tomar decisiones las que
se tengan que tomar para llegar a ese objetivo que se está buscando, que se tiene que obviamente trazar, porque hacerlo a la loca no funcionaría. Y cuando las prioridades están claras, yo creo que las decisiones se hacen fáciles. Entonces, si yo sé claramente cuál es mi prioridad y para dónde voy, tomar una decisión de recortar por aquí alguna cosa o recortar por allá alguna otra cosa, no lo voy a ver como quizás el sacrificio de la vida, que puede que lo sea, pero sé que estoy sembrando y sé que es en pro a un propósito y a un proyecto que yo tengo establecido. Es la importancia de organizarse y justamente establecer por una razón, un porqué, ¿no? Sí, pero planteándonos un ejemplo, por ejemplo, pienso yo en esa persona y me devuelvo a la persona que gana en el día a día. Supongamos que su ingreso son 50.000 pesos diarios, pero sus gastos fijos son 45.000 pesos. Creeríamos que la forma de ahorrar o la única forma de esa persona ahorrar sería recurrir al chonchito, y yo echo la monedita allí, ¿y cierto? Y esa persona se convence de que ella está teniendo un buen estado financiero y que está haciendo las cosas bien porque está ahorrando para su propósito, para su proyecto. Pero ¿qué sucede con eso que ella depositó en el chonchito y que vamos a ver que supongamos que son 100.000 pesos en cifra al final de año, y si no logra su objetivo? ¿Por qué? Porque hablábamos de la inflación. El dinero es cambiante. Esos 100.000 pesos que yo, esa meta me propuse a mitad de año, no es lo mismo que representa a final de año. ¿Cómo hace esa persona para idearse una estrategia con la cual pueda verdaderamente ahorrar? Bueno, hay varios caminos para poder lograr ese objetivo. Hoy en día es algo muy importante empezar a utilizar el dinero electrónico. Hoy en día hay muchas aplicaciones en las cuales nosotros podemos llevar nuestro dinero y esto nos ayuda a controlar más esos gastos. ¿Por qué? Porque el efectivo, al tenerlo en el bolsillo, es mucho más fácil gastarlo, es mucho más fácil perderle el rastro, pero hoy en día hay muchas aplicaciones que son gratuitas, o sea, que no tienen cuota de manejo, no tienen tantos costos asociados, y es mucho más inteligente de pronto, así sea poquito el ingreso, tenerlo digital y pagar de manera digital, ya sea por transferencia, ya sea por pago sin contacto, para que ahí nos vayan quedando registradas esas transacciones y poderles hacer seguimiento. Ahora, en cuanto al tema de la meta, es importante que esa meta sea ajustada a nuestras necesidades y que sea importante. Una meta puede ser de pronto, no sé, comprar un carro, comprar una casa, estudiar, de pronto nuestros hijos. O como por ejemplo, exacto, deteniéndonos de pronto en querer pagar la primera cuota del carro, que tengo hasta febrero del 2025 para pagarla. Y esa cuota de carro eran 700.000 pesos inicialmente, la cuota inicial. Pero resulta que en marzo, porque yo logré cumplir esa meta, ese objetivo en marzo, ya la cuota no son 700.000 pesos, sino 730.000 pesos, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos 30.000 pesos restantes? Me tengo que detener nuevamente un tiempo a ahorrar para lograr cubrirlo. Entonces nunca va a suceder, porque a medida que va avanzando el tiempo, también el dinero va siendo cambiante. ¿Sería entonces una opción de ahorro la inversión, por ejemplo? Hola. Sí, ahí hay dos estrategias que podemos hacer. Hemos tocado mucho el tema del presupuesto, de ajustarnos, de reducir gastos, pero a la vez que nosotros hacemos eso, también tenemos que explorar de pronto con ese excedente de ahorro que tenemos, qué posibilidades nosotros tenemos, ya sea para empezar un negocio, ya sea para invertir, para emprender algún tipo de proyecto secundario que nos permita también generar algo de ingresos. Una estrategia también importante que nos puede servir en este propósito es tener un compañero de ahorro. Claro. ¿Alguno de ustedes de pronto ha tenido un compañero que los ayude? Bueno, de pronto en el gimnasio estamos acostumbrados a entrenar con una pareja o cuando hacemos ejercicio, ¿cierto? Que nos ayuda, que nos motiva. Sí. Tenemos ese Es más grupo. fácil. Es más fácil, ¿cierto? Entonces, una buena estrategia en finanzas es tener un compañero que puede ser un amigo, puede ser un familiar. Vamos a ponernos este objetivo de ahorrar tanto dinero, de pronto para la cuota del carro. Puede ser un amigo, un familiar e inclusive también dificultarnos el gastar ese dinero. Es aconsejable tener dos cuentas, una cuenta que sea para ahorro e inversión y una cuenta de gastos. Entonces, la cuenta de gastos, ahí van a estar los gastos de nuestro día a día. Ese dinero lo vamos a separar apenas nos ingrese el dinero, ya sea en la quincena o si tenemos un negocio, pues presupuestamos un día donde vamos a apartar ese dinero. Y el otro monto, que es del ahorro y la inversión, lo vamos a tener en una cuenta separada y vamos a tratar de dificultar el acceso a ese dinero. De pronto tener la cuenta, pero no tener una tarjeta de débito, de pronto tener la cuenta y dársela de pronto a nuestro compañero de ahorro, ¿cierto? Guárdanos la tarjeta y no me la des hasta que por nada del mundo. Exacto. Total, esa sería Exacto. buena. Esa es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque a veces recorrer ese camino solo es más difícil, pero cuando tenemos un compañero y estamos unidos en un objetivo, eso también lo podemos hacer en pareja,
también pues nos va a ayudar a cumplir ese objetivo. Realmente lo ser es. más Yo sé rápido. que Paul está que se habla y le estoy viendo todas las señales. ¿Qué piensas tú de lo que estamos hablando en este momento, Paul? Estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo. ¿Por qué? No tanto en desacuerdo, sino que tengo un poco de opiniones, más hablando de lo que estaban hablando de la persona que gana 50 y le quedan 45. Hay muchas cosas aquí que hay que tener en cuenta. Primero, que nuestra capacidad de producción es la que nosotros mismos nos estamos poniendo. Eso es un termostato financiero. O sea, una persona que tiene 50 puede hacer 60, 70, 80, 100, 200, 500, no 50 y se tiene que ajustar. Entonces, en lo que no estoy, digamos, no en desacuerdo, lo que yo como entrenador de mentalidad busco en mis clientes es entender los objetivos. Entonces, Es como liberar esos límites mentales. por supuesto. Entonces, lo primero antes de uno ver, por ejemplo, en qué está gastando y llevar una lista de todo, eso no cambia el hábito. Eso te hace consciente en qué estás gastando para que el día de mañana, pero siempre habrá la justificación porque la mente funciona así para volver a caer eventualmente en un patrón a menos de que el plan mental cambie y todo empieza con objetivos funcionalmente reales, pero que sean por encima de nuestras capacidades. Por ejemplo, cuando uno va al gimnasio, que tiene un entrenador que le dice, dale, una más, la persona mentalmente no creía que podía hacer esa más, Claro. pero el entrenador lo impulsó a hacer esa más. Entonces, digamos que a nivel financiero es exactamente igual. Okay. Entonces, una persona que se quiere comprar el carro tiene dos opciones. Uno, entender que no es el momento de comprar el carro, número uno, y saber que se tiene que aguantar hasta ciertos puntos de la vida para que sea estratégicamente funcional. Y dos, saber si las metas que está proponiéndose financieramente son metas que lo van a impulsar a alcanzar esos objetivos. Y por eso hay una frase en inglés que en español se traduce: las personas que no tienen visión perecen o se quedan básicamente. Y es que uno tiene que seguir una visión de vida. Es el principio número uno. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo al final de todo esto? Porque la gran mayoría del tema financiero se ve, y a mí me pasó en pandemia, yo vivía en un edificio que caía de frente a un ara. Y yo veía exactamente en pandemia cuando llenaban el ara, cuando habían huevos, cuando había fila, cuando había todo desde arriba, se podía ver, entonces yo sabía cuándo bajar, todo. Estabas en una condición Pero privilegiada. Claro, desde arriba es mucho más fácil entender, pero pues es mucho más fácil también tomar decisiones. Sí. El problema, financieramente hablando, es que la gente se encuentra con la fila de frente, hace una fila de 4 horas y se da cuenta que no habían huevos, que no había leche, que no habían surtido. Entonces tenemos que ser, y aquí es donde yo como que este es como mi mensaje como oficial que quisiera dejarle a las personas que de alguna manera sienten esa conexión con lo que yo estoy diciendo, es que tenemos que ser estratégicos. Nosotros a nivel financiero no somos estratégicos, somos reactivos. Somos personas que nos encontramos con los problemas de frente y tratamos de ir solucionando. Y no, el tema financiero, si fuera tan fácil, 95% de las personas lo lograrían hacer, pero solo 5% de las personas ganan el juego del dinero. ¿Qué quiere decir? Son capaces de vivir con excesos de lo que se ganan, pueden invertir y empezar y llegar a disfrutar de libertad financiera. Entonces, si la fórmula es lo que gano menos lo que gasto, el resto lo ahorro y lo invierto, ¿por qué 95% de la población mundial no lo logra? Porque la causa número 1 de muerte en el mundo son los malos hábitos. O sea, me refiero a comer mal, sentido, sí. cosas que podríamos controlar. Entonces yo lo que tal vez el mensaje es no dejar de lado que creer que es súper fácil de entenderlo, es súper fácil hacerlo. Entonces, por eso el hábito es principal y por eso el tema mental es clave. Pongan un horizonte que los obligue, pero que tengan esa motivación en hacerlo. Es más o menos lo que Yo quería tengo una dar. pregunta Sí. para ustedes dos chicos. ¿Qué tiene que hacer uno para cambiar esa mentalidad que es, de ahí viene todo? Por ejemplo, insisto, cuando uno cree, cuando uno gasta más de lo que puede, por aparentar, por encajar, porque ya es un tema ya de identidad. O sea, las personas creen que son lo que tienen muchas veces, entonces si yo soy lo que tengo que tenerlo mejor aunque no pueda pagarlo. Entonces siento que hay que trabajar mucho y pregunto a ustedes, ¿en el tema de la identidad quizás?
Pero bueno, la idea es que lo podamos responder después de comerciales. Lo sí. dejamos aquí sobre la mesa. Ya volvemos. Volvemos a Entre Mujeres porque justo estamos hablando de cómo es posible que de verdad podamos ahorrar. Que dejemos de pensar que es un imaginario para a quienes ganan tanto dinero o que les ingresan tantos, sino realmente cómo podemos hacerlo independientemente a cuál sea nuestro ingreso o, como dice Paul, a no quedarnos solamente con ese ingreso que tenemos, sino ver cómo podemos multiplicarlo, qué más podemos hacer, cómo podemos acostumbrarnos quizás a vivir más en una mentalidad que nos permita pensar más en grande, no creer que debemos limitarlo solo a que nosotros ganamos 50,000 pesos diarios, entonces no hay nada que hacer ahí, no hay nada que pueda cambiar, sino es cómo también podemos tener mayores ventajas, crear nuevos proyectos, nuevas cosas. Y veníamos con una pregunta de Daniela que habíamos dejado sobre la mesa antes de irnos a la pausa, y era realmente, es puntualmente hacia nuestra mentalidad, Dani. Sí, hacia nuestra mentalidad, porque siento que a veces nuestra mentalidad, como ya le decía Paul, justamente no nos permite, y es la primera que hay que trabajar, pero es que siento que a veces ni siquiera tenemos claro nosotros quiénes somos y simplemente nos dejamos llevar por modas, por querer encajar en ciertos círculos, por tendencias, y todo esto implica gastos y gastos y gastos, y yo quiero encajar en todo y quiero demostrar que tengo tal cosa y tal cosa, porque eso va a definir quién soy yo. Entonces, mientras yo tenga esa distorsión, mientras yo no tenga claro que yo puedo hacer 1000 cosas, aunque tenga pocas otras cosas, o que las cosas que yo puedo comprar no sean de valores para los que se supone que deberían ser mis gastos por lo que yo soy, siento que mientras haya esa distorsión de quién soy yo y de mi identidad, es muy difícil entonces decirle a alguien, mira, recorta acá, es que realmente estás comprando. Si te vas de shopping todos los meses, estás desfasándote, estás comprando artículos que realmente no puedes pagar viendo cuál es tu ingreso, pero hay personas que realmente se resisten y prefieren deberle todo al banco y prefieren tener prestamistas con tal de ellos llevar un estilo de vida que no es acorde a lo que ellos pueden pagar. Así es, Daniela. Bueno, aquí entramos en un terreno que es la psicología financiera, y es también ese tema de la identidad y de las apariencias. Sí. Nosotros vivimos con una presión social constante. La mayoría de las personas de pronto no es consciente de esto. Todos los días, y cualquiera que abra su bandeja de correo electrónico o vean los mensajes que nos llegan todos los días, tenemos un bombardeo constante de publicidad de una cosa, de la otra, que hay un día de fiesta nacional, entonces todas las marcas sacan su promoción. Mari, O los descuentos, perdón, esos que te interrumpa, absurdos. Ya tuviste, bueno, ya todos hemos visto la inteligencia artificial, que uno, por ejemplo, va pasando por un McDonald's, por un restaurante, y en ese justo momento que estás ahí cerca te llega bono hoy de descuento, y entonces ese es el neuromarketing que usan para hacer opresión contra nosotros. Entonces, obviamente nos vemos súper tentados porque estamos aquí cerca, y es porque saben nuestra localización y bueno, se aprovechan de toda esta data y la usan a su favor. Y si nosotros no tenemos ni un poquito de inteligencia financiera, obviamente caemos. No, y sin necesidad de irte muy lejos. Tienes aquí tu smartphone, lo abres y en el smartphone lo primero que ves es oferta, no sé qué, 50% de descuento, pero con una letra naranja así grandota, 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 que tú dices, ¿cómo no lo voy a comprar si con esto fue? Y por esto es que yo he trabajado y yo he luchado y yo he soñado toda mi vida con tenerlo. Y el engaño de Black Friday, por sí, ejemplo. Completamente. Y además que esos son unos engaños y unos trucazos, porque te elevan los precios a unos montos que tú dices, wow, y cuando te revelan el descuentazo, tú dices, wow, me lo tengo que llevar. Y vas tú a los 3 meses y normal, está en ese mismo descuento. Pero solo es por de pronto hacerte a ti distorsionar todos esos pensamientos y que vayas a esas compras absurdas. Y es nuestra parte en la que tenemos que de verdad nosotros llegar a ser lo más inteligentes posibles, pero para eso no cae del cielo necesariamente, eso es algo que uno debe trabajar. Pero para continuar en esta conversación vamos a sumar a una mujer a este tema del ahorro, que sin duda llegará a complementar cada una de las cosas que hemos hablado, y ella es María Ángela López. Hola, hola, bienvenida María Ángela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mira, te cedo por acá. Ángela, Gracias. bienvenida entre Hola, mujeres. Gloria. Gracias. ¿Sí?
María Ángela, con esos hermosos ojos verdes. Gracias. Además, Tener luz en este camino, porque ya, bueno, Paul ha sido muy enfático en el tema de que vale la pena. Entonces, nosotros poder tener siempre una mentalidad que no sea necesariamente hacia ahorrar un porcentaje de nuestros ingresos, sino realmente cómo podemos potenciar esos ingresos para que no sea la única fuente. También nos ha dicho Juan que está en nosotros poder ver exactamente control de nuestros gastos, qué estamos haciendo por más mínimo que parezca, porque si quizás tú todos los días compras algo que te cuesta 1,000 pesos, todos los días, cuando vienes a sumar eso durante el año, te hizo realmente algo significativo en cuanto a cada uno de esos gastos que vas teniendo y que no les prestas atención. Tener control sobre lo que gastas y sobre lo que inviertes, tener cuentas separadas también de los gastos fijos, con aquello que quieras ahorrar para que no toques ese por ningún motivo, también te permite que puedas solo trabajar con este. Pero también nosotros hemos hablado mucho aquí de que a veces parece muy lindo como suena y muy difícil en la práctica, porque quizás no somos capaces de romper esos paradigmas mentales, no somos capaces de tener disciplina en anotar cada uno de esos gastos. ¿Y qué más podríamos sumarle a esta conversación, María Ángela? Ok, Gloria. Bueno, a mí me encanta todo lo que precisamente han conversado y, como lo decías, han tocado una serie de temas. Y eso me encanta porque yo trabajo precisamente con un grupo de mujeres desde la parte de emprendimiento, ¿verdad? Y desde esa parte de emprendimiento trabajamos primero desde el ser. Trabajando esta parte de mentalidad, lo que mencionaban, es decir, es importante que desde la mentalidad entiendan y comprendan precisamente quiénes son, como decías tú, para no dejar caer en ese tipo de modas o situaciones que quizás llevan a tener unos gastos extras o gastos innecesarios, ¿verdad? Y desde ahí también empezamos a trabajar todo el tema de metodologías y métodos asociados a poder ayudarlas a potencializar ese tipo de ahorros. Tú mencionabas lo del compañero de ahorros. Nosotros trabajamos con grupos de mujeres para ahorros, las cuales también incluso les damos herramientas para que entre ellas se ayuden y se apoyen, ¿verdad? Pero siempre pensando en cómo potencializar ese ahorro a través del emprendimiento, que es como esa fuente alterna o esa fuente de pronto para algunas primaria o para otras extras para poder generar nuevos ingresos como tal. Así sea un pequeño ingreso, pero es un nuevo ingreso que las va a ayudar a conseguir esas metas y esos objetivos como tal que quizás mencionaban. Era como tú decías, por ejemplo, el valor del dinero en el tiempo no siempre es el mismo, entonces hay que hacer cierto tipo de acciones que nos ayuden a irnos anticipando en la medida de lo posible. Ustedes hablaban, por ejemplo, del tema del Black Friday, del que hablabas tú, y yo me acordaba de algo, de una anécdota con mis hijos, que ellos se odian muchísimo, porque uno debe como anticiparse precisamente de alguna forma a ese tipo de fechas que uno sabe que de pronto uno está más tentado a gastar, como diciembre, por ejemplo, y que uno tiene que programarse, como dices tú, porque es que no es que tú tengas una bolsa de X cantidad de dinero para esperar que llegue diciembre para comprar los regalos, por ejemplo. Y yo me acuerdo que yo a mis hijos, desde que llegaba esta fecha, más o menos mitad de año, yo les decía que el Polo Norte quedaba muy lejos y que esa carta tenía que llegar, ir mucho tiempo viajando. Entonces yo empezaba y les decía, hay que hacer la lista de Navidad desde ahora. Entonces yo les decía, si quieren que en diciembre el niño Dios le traiga sus regalos o Santa Claus, como cada uno quiera llamar, hay que empezar a hacerlo porque eso queda lejísimos. Y entonces yo en junio los ponía a que hicieran la carta y así iba aprovechando como todas las ofertas. Cuando ya llegaba por lo menos octubre, ya yo tenía casi todo lo que ellos estaban pidiendo. Es decir, para mí en ese momento, entonces ya yo tenía que esperar diciembre para estar apurada, voy a comprar esto porque todo, porque todo se ponía mucho más costoso, etcétera. Entonces, eso mismo tratamos, guardando las proporciones también de llevárselo a estas mujeres emprendedoras con las cuales yo trabajo, desde la parte del ahorro, porque aquí tenemos desde la señora que vende el frito, por ejemplo, que es el día a día y que de pronto se hace lo que tú decías, 30, 50 mil pesos y ella dice, pero ¿cómo ahorro? Entonces es ayudarlas también a ser conscientes del proceso. Tú mencionabas el tema de ir con temas de aplicaciones. De pronto no a todas les funciona, les cuento algo. A mí, ¿qué me funciona? Para ser consciente precisamente de mis gastos. Yo siempre debo tener una libreta conmigo. Yo debo tener una libreta. El mejor regalo que tú me puedes hacer a mí es una libreta y un lapicero.
Ya, es más, un lápiz. O sea, entonces yo diariamente anoto todo, absolutamente todo. O sea, porque a mí me pasaba que yo a veces salía con X cantidad de dinero o en mi cuenta la tenía también con el tema de pago y yo después revisaba y decía, bueno, ¿en qué me gasté yo la plata? Y no era como muy consciente de eso. Y eso creo que nos pasa a la gran mayoría. Entonces el ser conscientes, el anotar, el decir, compré un café, pagué el parqueadero, ¿verdad? Me antojé de un pastelito, todo eso cuando tú vienes a ver al final del día vas sumando. Entonces era como el ejercicio que tú decías de tener la disciplina de pesarte todos los días. Entonces yo normalmente lo que hago es que al final del día sumo como todo eso y digo, uy, me gasté esto. Y empiezo a mirar como que esto lo pude evitar, por ejemplo. Compré una botella con agua, entonces, ¿y por qué no llevé mi termo? Entonces al día siguiente como que, o sea, María Ángela lleva el termo, por ejemplo. O por ejemplo, ¿por qué no salir de mi casa con el almuerzo si sé que a la hora del almuerzo no puedo regresar a mi casa, por ejemplo? No sé, lo que te gastes comprando un almuerzo igual es un gasto. Entonces como que organízate un poco, claro que está, y sobre todo como mujeres muchas veces no podemos tener como esa organización como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque dice, tengo que estar pendiente de la casa, tengo que estar pendiente de mis hijos, del trabajo, de una cantidad de cosas, pero también creo que como mujeres tenemos esa capacidad de organizar y de hacer un poquito de malabares muchas veces, ¿verdad? Entonces es anticiparnos siempre un poco a las situaciones que se nos van presentando a ese día a día, a esa fecha, etcétera. Es decir, no esperar, por ejemplo, si tú sabes que tu hijo cumple año todos los años el 2 de abril, o sea, tú no vas a esperar el 1 de abril para salir a comprarles regalos. O sea, tienes un año entre cumpleaños y cumpleaños. Entonces es un tema también de organizarse, de programarse para empezar a cumplir esas metas y esos objetivos siendo muy reales dentro de lo que podemos. Me encanta lo que has dicho porque me puso a hacer una reflexión inmediata y es, listo, decimos que vamos a ahorrar para los regalos de diciembre, digamos que no los planeamos o no los hemos comprado con el tiempo como nos está contando María Ángela y dice, no, es que yo vengo ahorrando y ya yo sé que yo tengo tanto ahorrado para los regalos de diciembre, pero en efecto, cuando llega diciembre y te los gastas, entonces se perdió todo ese ahorro, por decirlo de alguna manera, y quedaste otra vez únicamente con lo que te entra del sueldo. ¿Cómo hacer, Juan, para que, y ahora entiendo mucho lo que nos estaba diciendo Paulo, es, si solo tenemos un ahorro para X fin, por ejemplo, irnos de viaje, nos vamos de viaje, nos gastamos esa plata, otra vez quedamos en cero y otra vez vamos a intentar ahorrar y llegar a un monto, no es tan fácil porque los imprevistos siempre están, lastimosamente. Que uno pueda intentar tener buena salud, pero también pueden pasar cosas que no estaban planeadas dentro de ese ahorro. Siento que no es tan, o sea, que sí es tan importante ahorrar, pero no podemos solo depender del ahorro. Sí, porque si es en los colegios, todos los días piden algo Por sorpresa ejemplo. nuevo. Así es. Así es. Bueno, es que el tema del ahorro tiene muchas aristas. Sí. Hay que definir un propósito principal que debe ser como esa meta que nos motive. Puede ser un viaje, puede ser, o sea, algo grande, algo que nos estimula a nosotros y que nos despierte como ese chip de empezar a ahorrar. Y también están los otros rubros, que puede ser el fondo de emergencia para todos esos imprevistos que nosotros tengamos, puede ser para los gastos de fin de año, de todas las fiestas, de los regalos y todo esto. Pero lo más importante es definir, ya sea en el corto, en el mediano y en el largo plazo, cuáles son esos objetivos de ahorro. Porque no es lo mismo de pronto el ahorro que yo voy a necesitar ahorita de cara a unos meses, que ya viene la temporada de diciembre, al que voy a necesitar de pronto para comprar la cuota inicial de un carro, de un apartamento. Eso requiere una planificación mayor y pues ahí es donde nosotros debemos empezar a gestionar y a destinar un plan financiero personalizado de acuerdo a nuestros ingresos, de acuerdo a nuestras capacidades, porque esto es algo muy personal. Sí. Por eso a veces cuando damos consejos financieros no se adaptan completamente a todas las personas, porque es que la realidad de cada uno es muy diferente. Hay personas que están empezando la vida, que son muy jóvenes, hay otras que ya van por la mitad del camino, que ya pues están casados, que tienen hijos, hay otros que ya están próximos a su jubilación. Entonces la realidad y el momento de la vida son diferentes, entonces no hay como una fórmula mágica. Por eso es importante empezar a ser consciente, ya sea con una aplicación, con una libreta, con lo que sea, pero empezar a registrar esos gastos, porque es que hay algo que se llama la contabilidad mental. ¿Te habían escuchado ese concepto? No.
Eso es cuando no anotamos nada y empezamos a sacar cuentas ahí en nuestra Cuentas mente. Cuentas alegres. Exacto, eso es. Yo me gasté por acá, pero me ahorré una plata por acá y aquí. Y entonces vamos como cuadrando y ahí nosotros creemos supuestamente Que está bien, que está bien, que estamos manejando. No, yo manejo bien mis finanzas, yo me ahorré una platica por aquí No, y me gasté por aquí. Y si es por el día a día, Exacto. en el día a día estamos invitados a gastar y a gastar y a gastar. Y No, hay gente que se quiere bañar en todos los aguaceros. Entonces, si yo me quiero bañar en todos los aguaceros, yo tengo que planificar más que quizás otros que no se quieren bañar en todos los aguaceros. Así es. No, y Pero pero siendo peor que el tema de las aplicaciones, porque tú transfieres y tú no sientes que ese dinero jamás entró por tu Como cuenta, no lo jamás tocaste. pasó. Exacto, te puedes hacer la ciega, mi amor, no mires los gastos, vas y transfieres y te haces la loca y cuando vienes a ver tus estratos y tu cuenta te gastaste hasta lo que no te podías gastar, hasta el dinero de la comida de los días. Pero ¿qué pasa cuando queremos ahorrar a largo plazo? Estamos hablando de los ahorros, ¿cierto? Por una meta, por un compromiso, pero ese ahorro de vida, por ejemplo, lo que yo quiero, yo a mis 28 años ahora estoy disfrutando de la vida, pero yo tengo que jubilarme en algún momento, yo tengo que llegar a una vejez. ¿Cómo hago yo para mantener ese ahorro? Es que ahí cuando yo creo que uno puede comenzar a ver seguros de vida, puede ver entidades que le permitan a uno ahorrar a ese largo plazo, que se pueda potenciar ese dinero que uno hoy está ingresando. Porque, por ejemplo, uno de ellos es que yo hoy ingreso 350.000 pesos, pero que como eso es un ahorro de seguro de vida, cuando yo tenga 70, que es cuando comienza más o menos a funcionar, ya ellos van haciendo una cantidad bastante grande porque también te dan rentas por eso. Pero también siento que, ahora hablando con Juan, que puedes tener varios tipos de ahorro dependiendo de cada una de esas necesidades o cada uno de esos plazos o proyectos o metas que te hayas puesto. Pero también quisiera traer a Paul en ese momento a la conversación, porque ahorita en ese análisis que estaba haciendo dije, ok, pero si yo quiero ahorrar para varios fines, como estamos hablando en este momento, debo entonces seguir multiplicando esos ingresos porque sería entonces realmente poco lo que quedaría para los gastos fijos o de pronto para otras necesidades que yo quisiera tener en el momento. Y entonces, ¿será que no puedo entonces comprar carro? ¿Será entonces que no puedo cambiar a mi hijo el uniforme? Porque hay muchas cosas que terminan sumándose a ese presupuesto. ¿Cómo hace entonces uno para allá multiplicar esto que estaba aquí, Paul? Ok, bueno, aquí, ¿me escuchan? Sí, ¿se escucha? perfectamente. Te escuchamos. Escuchamos. Súper. Aquí varias cosas que me parecen importantes tener en cuenta. La primera es que mucho de lo que estamos hablando de reacción, de reaccionar frente al día, reaccionar frente a la facturación del momento, pero en ningún momento estamos hablando claramente un tema de planificar objetivos y más estamos planeando en satisfacer proyectos, por ejemplo, un viaje, un carro, una casa. Digamos que esos son objetivos, pero no hay una estructura, una visión que nos permita crear el hábito. Y antes de irnos a la pausa, habían dicho una pregunta muy importante y era de cómo cambiar esa personalidad que tenemos frente a los gastos. Y ahí es donde viene el principio de todo lo que tal vez me parece importante aquí resaltar. Nosotros nos creamos y a los 35 años consolidamos un patrón de comportamiento que nos hace ser las personas. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a un psicólogo cobra, no sé, 100.000 pesos la hora. Y esa es la mentalidad que tiene frente a su valor por hora. Entonces, una persona que esté trabajando en esa función va a cobrar máximo en 8 horas de trabajo 800.000 pesos al día, pero en ningún momento va a poder tratar de pensar en crear riqueza. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, más allá del carro, más allá del viaje, más allá de la casa, porque aquí lo que yo, tal vez mi mensaje que siempre le dejo a mis estudiantes, es tratar de que al final, a los 80 años, haya valido la pena el paseo, y que no sea el efecto que yo siento que pasa con el marranito, y es que llenamos el marranito y lo gastamos, llenamos el marranito y lo gastamos. Entonces ahorramos 2 años, vamos al mundial, ahorramos 2 años y ahorramos 2 años, pero ninguna vez está el retiro, en ningún momento está la abundancia financiera, está siempre como el llegar a un punto donde gastamos todo lo que tenemos y eso nos vuelve a poner en un punto de partida. Yo he visto como hay gente que se endeuda para ir, por ejemplo, a un mundial y pone la casa hipotecada por esa necesidad del gasto y de sentirse. Entonces, aquí lo más importante, el principio número 1 del éxito financiero, que lo dijeron antes de irse a la pausa, es, le hicieron una entrevista a los hombres más ricos del mundo y les preguntaron cuál era el factor número 1 de la riqueza. Y la respuesta es la confianza, tener confianza. ¿Por qué?
porque nos permite tomar decisiones sin importar lo que digan las otras personas. Entonces, cuando uno tiene la confianza de proponerle al mundo, empieza a vender, empieza a emprender, empieza a buscar. Y si yo les pregunto a las personas, todos los que están en el panel, piensen en estos momentos que tienen una semana para tener 2 millones de pesos más en la cuenta. En estos momentos. Y yo les puedo decir que en 15 segundos ustedes pueden encontrar 20 formas diferentes de hacerlo. Entonces, saberlo, ahora hacerlo. Y ya ustedes podrían decir, ok, ya sé cómo tener 2 millones de pesos más en la cuenta y puedo empezar a crecer ese termostato financiero. Un psicólogo que cobre 100.000, yo le puedo decir, ok, vamos a cobrar 300.000. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y la persona empieza a entender cómo crear riqueza. Entonces, yo siempre, mi mensaje siempre va a ser, más allá de la reacción frente al gasto, es generar la confianza en la persona de pretender seguir creciendo exponencialmente sus ingresos, porque en ese momento la ecuación se destruye de la pobreza. La ecuación de la limitación se destruye. Cuando una persona sabe hacer plata, por eso un rico se quiebra, se vuelve a levantar. Pero Paul, también está esto de que así como gano, gasto. Entonces, 100%. no sé, ahí como que me queda la duda porque, o sea, si yo tengo este presupuesto y me lo gasto todo y no ahorro nada, exactamente lo mismo voy a hacer con un presupuesto que puede ser más grande porque simplemente voy a expandir esos gastos. Pasa mucho. Sí, no, claramente sí, por si el hábito no cambia, ¿no? Obviamente Exacto. Una casa más grande va a querer más. Por eso volvemos al principio. Entonces, ahí, digamos, antes de nosotros pensar en el viaje, en el carro, lo primero, el principio número 1 es estudio. Crecer personalmente y entender cómo hacerlo. Entonces, ahí, digamos, es donde yo creo que más personas flaquean. Y es no tener la capacidad de invertir primero en uno mismo, en información, en capacitarse, ya sea en estudios que tengan que ver con educación financiera. Yo te puedo apostar que ninguna de las personas que está en estos momentos pasando una situación económica complicada es capaz de invertir 40.000 pesos en un libro y tratar de entender cómo hacerlo para salir adelante. Entonces, ahí es donde viene como el mensaje de la mente. ¿Por qué? Porque es que el nivel de conciencia de una persona es la capacidad intelectual de, digamos que de interpretar su realidad. Entonces, digamos que una persona, en el caso mío, les voy a contar mi caso, yo estaba supremamente endeudado, miles de dólares, bastante. Llegó un punto donde yo mismo me miré al espejo y dije, soy un fracasado profesional, o sea, ya fracasé profesionalmente en todas las áreas de mi vida. Ahora, ¿qué hago? Entonces vino ese cuestionamiento y lo primero que hice es, ¿qué tengo que hacer? Y ahí empecé a estudiar el tema financiero y me empecé a educar financieramente. Y ahí es donde viene que, digamos, yo te puedo decir en estos momentos que yo, antes de comprar una casa, o sea, la casa que yo me vaya a comprar, primero es la casa que me encante, con la que yo siempre he soñado y nunca va a ser financiada. Entonces, por ejemplo, si tú ves a Robert Kiyosaki, si tú ves a todos estos, digamos, literatos que hablan de finanzas, todos tienen una cosa en común y es que los ingresos pasivos paguen por tus gustos. ¿Qué quiere decir? Que la plata trabaje por ti. Claro. Entonces, cuando yo le enseño a mis estudiantes, lo primero que yo les enseño es que el trabajo, que su empresa o su emprendimiento trabaje por ellos, más que ellos por su emprendimiento. Ay, Dios mío, Paul, donde... esto está demasiado interesante, pero yo tengo la presión sobre mi oído de que el programa se acabó y como siempre queda corto y necesitamos una segunda parte, por eso el próximo lunes vamos a volver a hablar de finanzas, porque entre mujeres necesitamos de verdad tomar la conciencia y lo acabas de decir muy bien, tanto tú como Juan y María Ángela. Aquí necesitamos como comenzar a ponerle mente y mente consciente y mente que le permita a uno también como abrir sus expectativas e ir por más, porque claramente pues las economías mundiales nos dan para ir por menos, pero solo aquellos que decidimos atrevernos y hacer las cosas y a de verdad capacitar nuestra mente y volverla a nuestro favor, terminamos teniendo mejores resultados. Así es. Así que mil gracias, Paul, mil gracias, Juan, mil gracias, María Ángela, chicas. Muchas gracias. Qué programazo, hoy aprendimos muchísimo. Nosotros sin duda nos vemos mañana con más de Entre Mujeres. Chao, chao. Gracias. Chao.